Hola a todos, bienvenidos a una nueva versión de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Comenzamos este capítulo después de Navidad, así que esperamos que todos ustedes hayan tenido una muy linda fiesta junto a su familia y también con sus seres queridos. Hoy vamos a hablar un tema muy importante e interesante para todos. Se trata de la salud del pie y de todas las patologías asociadas a esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día el doctor Cristian Ortiz. Él es traumatólogo y especialista de tobillo y pie de Clínica Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos hoy día. Encantado. Doctor, comencemos con la pregunta más general. ¿Por qué son tan importantes los pies? Bueno, probablemente la gente se ha dado cuenta, especialmente en esta época ajetreada del año, que a pesar de usar zapatos cómodos, los pies se hinchan con el calor, los pies duelen y en el fondo te empiezan a pasar la cuenta, especialmente si las actividades sociales empiezan a requerir el uso de zapatos más formales, y esto pasa en esta fiesta, la gente en Año Nuevo se quiere poner una ropa más formal, o a veces hay actividades de fin de año en la empresa y la gente tiene que ir vestida formalmente, no puede ir con sandalias ni con zapatillas, entonces los pies te duelen y un dolor te afecta tu calidad de vida y te puede hacer incluso caminar evitando el dolor, y eso es muy importante porque si tú tienes, como empezamos a tener con el paso de la edad todos nosotros, molestia en otros lados, esos dolores se acrecientan. Entonces los pies son la base de tu cuerpo, si la base de tu cuerpo tiene dolor, te afecta tu calidad de vida y puede afectar y aumentar o incrementar los dolores en otros segmentos del cuerpo. Por lo tanto, los pies no deben doler, es muy importante. Tú no debes tener dolor en ninguna parte del cuerpo. Cuando uno piensa en el codo no te duele y no te acuerdas del codo y tienes que tocarte el codo para darte cuenta que te duele. Los pies deberían ser igual. Nunca tú sentir molestias ni pensar en los pies. Eso es lo ideal. Claro, es lo ideal. Y con respecto a las enfermedades más comunes del pie, ¿cuáles son las más típicas? De hecho, las consultas más frecuentes en el pie, propiamente tal, la gente consulta por lo que se llamaba espolón calcáneo, que ahora le llamamos fascitis plantar, que es un dolor en el talón, que se produce en las mañanas como una clavada, y la gente cuando entra en calor disminuye el dolor, pero después molesta al final del día. Y los otros son dolores en la parte anterior del pie, donde están los dedos, en los metatarsianos en este sector, o en el dedo gordo en el pie, en la zona del juanete, o los dedos en garra. Esas son las molestias más comunes, habiendo muchas otras por supuesto. Ya, perfecto. Y ahora vamos desglosando cada una de ellas, ¿cierto? Es súper común, por ejemplo, en los juanetes. Hemos hablado en otras oportunidades que usted comenta que entre un 20 y un 30% de la población puede tener esta patología, ¿cierto? ¿De qué se tratan los juanetes? ¿Por qué nos pasan? Sorprendentemente son tan frecuentes como tú dices, 20-30%, y consiste en que el dedo gordo se desvía hacia el lado y por lo tanto este sector de tu pie se hace prominente, y como es prominente y es puntúo en el fondo, roza contra el zapato. Como roza contra el zapato, se genera una irritación que no siempre se manifiesta en la piel y muchas veces se manifiesta algunas capas más adentro y se genera lo que nosotros llamamos bursitis, y es como una ampolla interna. Entonces esa zona se pone roja y a la gente le llama la atención que cuando se puso el zapato con taco, esta zona roja o bursitis crece y siente como que le creció un hueso, pero cuando se tocan está blandito. Espera unos días, esta inflamación baja y el cototo que creció se achicó. Entonces no es realmente un hueso el que produce los cambios de tamaño, sino que es la bursitis sobre un hueso que está deforme. Entonces no es que un hueso te creció, sino que el hueso que estaba así te hizo esto. Perfecto. Y es porque en la base del pie, donde se une el metatarsiano con la cuña, que es la mitad del pie, hay una inestabilidad que hace que este metatarsiano se abra, y eso es una condición genética. Y esa condición genética favorece que aparezca a tempranas edades, como en niños o adolescentes. Hay gente que le aparece tardíamente, cuando son adultos o adultos mayores, y el tema es que esa deformidad te puede empezar a molestar en diferentes momentos. Hay gente que ha tenido la deformidad y le empieza a molestar porque comenzó a trabajar y en el trabajo le exigen un zapato formal, y ahí le empezó a molestar. Hay otros que dicen, mira, siempre he tenido esto desde hace años, pero resulta que ahora me puse a trotar y ahora que estoy trotando me está doliendo. Y a otros no han cambiado sus zapatos, no han cambiado su actividad, pero la tendencia natural de la enfermedad es que la enfermedad empieza a empeorar. O sea, la deformidad es cada vez peor, y por lo tanto, a pesar de que la gente no cambie su actividad, no cambie sus zapatos, en algún momento te hace crisis. Claro. Y la crisis es progresiva, la gente dice, siento que cada vez puedo usar menos zapatos. Ahora, esto es interesante porque a los hombres y a las mujeres nos pasa por igual, y hay descripciones de tribus de indígenas que no usan zapatos y tienen juanetes. Pero si tú no usas zapatos o usas zapatos muy holgados, te molesta menos,
Por eso que a los hombres con juanete nos molesta mucho menos que a las mujeres. Y las mujeres que se ven forzadas a usar tacos, que además te desplazan el peso hacia adelante, y zapatos en punta, es más probable que te moleste el juanete. Claro, ¿y cuáles son los zapatos más adecuados entonces si es que tuviesen juanete? La pregunta es buena y la respuesta extrema es muy simple. Ya. Si uno piensa con qué zapato corre un corredor, la respuesta es solo una. El mejor zapato para correr es una zapatilla de trote, que son zapatillas blandas, livianas, flexibles, pero expansibles. Ya. La gente que tiene más edad como yo se va a acordar que uno cuando era niño te recomendaban usar zapatillas de trote de cuero, siempre de cuero. Claro, porque el cuero es un material que se expande, se adapta a la forma de tu pie, se deforma o se forma con la forma que tenga tu pie, y además se adapta un poco a los cambios de temperatura y de humedad. Pero esto con la tecnología ha sido mejorado y por eso las zapatillas de trote que tienen estas mallas elasticadas, han permitido superar a lo que era el cuero antiguamente. Lamentablemente un zapato de vestir no necesariamente va a poder ser de malla para las mujeres, Claro. y a veces tiene que ser de cuero por una cuestión de estética y de construcción del zapato, y ahí es muy importante que el zapato sea de un cuero bien tratado. Entonces cuando la gente se compra el zapato que es imitación cuero, no vamos a dar lugares de donde vienen zapatos y de imitaciones cuero, pero todos conocemos que hay zapatos que no son del cuero legítimo, y eso no es expansible. Puede ser, por ejemplo, cuando son de lona, entonces no se adapta a los cambios de forma de tu pie, que incluso cambian durante el día con el calor, como te digo, o si estás trotando con la hinchazón y la humedad. Y el otro detalle, si uno va a la fineza misma, hay cueros mejor tratados, hay cueros de mejor calidad, y la gente lo sabe, las mujeres lo saben muy bien, y algunos dicen, no, es que yo voy a Argentina y me compro un mejor zapato, el zapato italiano, claro. Coincide lamentablemente que el cuero de mejor calidad produce un zapato que suele ser más caro, lamentablemente. Pero el cuero que es más delgado y de mejor calidad permite que se adapte mejor tu pie al zapato. Entonces es la forma de ayudarte un poco. Y por ejemplo, doctor, ¿será bueno para estas personas que tienen juanete tener un zapato quizá un número más del que calzan realmente para que quede más holgado, o eso no Esa influye? es la mejor de las preguntas. Interesantemente, la gente con el paso del tiempo dice, no, es que mi pie ha crecido. Entonces uno le pregunta a personas mayores y casi todos se tienden a comprar un número mayor. Claro. Y el problema que te produce el juanete es que tu pie está más ancho y roce. Entonces lo que tú necesitas es un zapato más ancho y no más largo. Entonces eso significa cambiar el modelo y sacrificar la estética del zapato estilizado y elongado. Ahora uno puede con estos zapatos más estilizados y elongados a veces subir un número, claro, y el pie se va a comportar cómodo, pero no mucho más, porque si el zapato es demasiado grande, el pie se mueve dentro del zapato, te deja un pie inseguro, más facilidad de doblarte el tobillo y más roce. Entonces tiende a ser peor. Entonces lo que tú tienes que buscar es un pie que se adapte al ancho de tu pie. Así como uno se compra un pantalón con el ancho de la cadera, exacto, independiente que te quede largo o corto, pero tiene que ser del ancho de tu cadera. Entonces el zapato debería ser de tu ancho. Para algunas personas no les recomienda que pongan el pie sobre un cartón, lo dibujen con un marcador, recorten el cartón y vean si ese cartón entra en el zapato que se están comprando. Y se van a sorprender que muchas veces el cartón se tiene que arrugar para entrar. Eso significa que el zapato se va a tener que deformar, y por eso la gente habla de que el zapato tiene que amansarse. Claro. Ahora, si uno lo piensa, uno no amansa los anteojos, no amansa el cinturón, no amansa el pantalón ni la chaqueta. Entonces, lógicamente, uno debería comprarse un zapato que es del tamaño de tu pie, con la forma de tu pie, no solo el tamaño, la forma, si tu pie es más ancho, más estilizado, la forma, y no esperar a que se amanse, aunque es razonable que uno pueda pedirle un poco a ciertos cueros para que se acomode. Claro. Bueno, doctor, vamos a seguir conversando sobre todas estas recomendaciones y buenos datos también que nos está dando a todos nosotros. Ya nos están llegando algunas preguntas. Ahora, Fer Valencia nos comenta. Doctor, cuando uno tiene callos, esa dureza que por más que ir al podólogo molesta intensamente, ella pregunta si se puede operar para no volver a tener este problema. Sí, los callos o dureza en el fondo son mecanismos de defensa que tiene el organismo para evitar el roce, y siempre se producen por una deformidad, o sea, no son un problema habitualmente dermatológico. Existen callosidades que son dermatológicas, por ejemplo una verruga plantar. Ese es un problema que no está asociado a una deformidad del pie, pero ella se refiere probablemente a las callosidades que se producen en los dedos del martillo, a las callosidades que se producen acá abajo,
en las cabezas de los metatarsianos, y esas se deben a deformidades. Algunas se ayudan y se benefician con un zapato más cómodo que no roce. En algún caso, como por ejemplo las callosidades de las cabezas de los metatarsianos, lo que se llamaba pie plano anterior, se benefician con una plantilla, y eventualmente si un dedo martillo así deforme persiste con molestia, uno puede operar, enderezarlo y la callosidad desaparece. Si uno usa un quitacallo, el quitacallo es un queratolítico, o sea, un agente químico que disuelve el callo, por así decirlo. Tú sacas la callosidad, que es un mecanismo de defensa, el equivalente a rasparlo con un bisturí o con una piedra pómez. Si tú raspas suavemente el callo, te sientes mejor, porque eliminas como un cuerpo extraño. Pero si lo raspas mucho, te va a sangrar y te va a doler más. Entonces, si tú vas al podólogo, usas alguno de estos agentes, o usas una piedra pómez, la recomendación es que sea algo superficial para bajar lo más grueso del callo, pero no pretender sacarlo porque nunca va a salir entero. Siempre va a quedar algo. Y si eso no es suficiente, uno puede usar eventualmente protectores, y unos son como dedales de silicona, que te disminuyen el roce también. Y si nada de eso funciona, ahí está recomendada la cirugía para enderezar la deformidad y prevenir el roce. Claro. Y con respecto a lo que acaba de comentar también, ¿para quiénes es recomendable la cirugía en personas que tienen juanete? ¿Cuándo es el momento que usted dice hay que operar? Es fácil porque no tiene que ver con el grado de deformidad, sino que más bien con el grado de molestia. Entonces, la gente que tiene una deformidad que le afecta su calidad de vida, a pesar de que han tratado de acomodarse los zapatos y les produce, por ejemplo, les dificulta hacer actividad física, les molesta en el día a día cuando hacen su trabajo, a pesar de que han tratado de adoptar sus zapatos, les molesta cuando se van de paseo. Yo creo que esas son indicaciones de cirugía habitualmente recomendadas, porque está afectando severamente la calidad de vida de los pacientes, y ellos se ven obligados a caminar menos, a hacer menos actividad física, se ven restringidos en el uso de los zapatos, y además que esto en paralelo produce una deformidad estética que molesta bastante a la gente. Y ahí es cuando uno le recomienda a los pacientes pensar, explicarle las ventajas, desventajas, para que cada paciente lo ponga en su balanza personal y pueda definir si es que vale la pena operarse. Entonces, el mensaje importante es que el juanete no se opera por el grado de deformidad, se opera por la magnitud de los síntomas. Y de hecho, si alguien tiene un juanete que no molesta, ni siquiera se considera una enfermedad. ¿Ah, sí? No es un problema, es una diferente forma. Exacto. El juanete es una deformidad que duele, eso es un problema médico. Si no, es una diferente forma. Ah, mira qué interesante, doctor. Y bueno, otra patología común en el pie, ¿cierto?, es el pie plano. Ajá. ¿Por qué ocurre eso? ¿Eso es un factor hereditario? Sí, de nuevo el pie plano o el pie cabo, que es lo contrario, con el arco muy elevado, son factores genéticos que están en parte influenciados también por la actividad física que uno hace. Todos los niños nacen con pie plano, y eso tiene que ver con que la grasa plantar de los niños antes de los 5 años hace que el pie se vea absolutamente plano. Pero si esos niños tú los paras y les levantas el dedo gordo, se forma el arco. Entonces tú sabes que esos niños van a tener un arco probablemente normal. Una buena parte de esos niños que tienen pie plano, con el paso del tiempo, el pie se va a transformar a tener un arco normal. Eso es cuando termina el crecimiento. Y esto es muy importante. Este cambio no se modifica por usar o no usar plantilla, o usar o no usar un zapato ortopédico. El zapato y la plantilla no le cambian la forma al pie, y eso está demostrado desde el año 85. Entonces, solamente está indicada una plantilla para un pie plano para aliviar los síntomas, y para eso sí funciona. Los pacientes que tienen síntomas de dolor en el arco del pie, cansancio en el arco del pie, cansancio por la pantorrilla, especialmente cuando hacen deporte, esto yo lo sé muy bien porque uno de mis hijos tiene un pie plano significativo, tú le pones una plantilla que sostiene el arco y pone el pie en mejor posición, los tendones y musculatura asociada al pie sufren menos cansancio y la gente tolera mejor la actividad física. Entonces, en esos casos la plantilla es útil. Si uno pone una plantilla y no produce un cambio en los síntomas, la plantilla no es necesaria. ¿Ah, sí? O sea que no es necesario mayor cuidado para realizar deporte, alguien que tiene este tipo de pie. Y de nuevo volvemos como al ejemplo de los juanetes. Si alguien tiene un pie que se ve plano, esto es pie que uno se moja el pie y sale de la piscina, ahora se nota, y uno pisa y parece como una marca de pato sin arco, pero si no le molesta, de nuevo, no es una enfermedad. Antiguamente tú no podías hacer el servicio militar si tenías un pie plano, porque se estimaba que esa persona, porque tenía un pie plano, no iba a poder hacer actividad física durante su servicio militar. Mentira. De hecho, es conocida en la historia del mundo que hay famosos maratonistas que han ganado maratones olímpicas con pie plano, severo.
y no tienen ningún problema. Ah, qué interesante, doctor. Ahora, algunos de ellos sí tienen problemas y esos se benefician de plantillas, la gran mayoría, y un porcentaje muy menor que tienen síntomas severos, con pie plano severo, pudieran requerir hasta una cirugía. Esos son poquísimos, se estima que es menos del 1% que pueden requerir cirugía. ¿Y la cirugía es muy compleja? ¿Requiere mucha...? Hay diferentes tipos de cirugía. ¿Ya? Y en gente más joven hay cirugías en las que uno hace implantes, coloca implantes pequeños, como del tamaño de un dedal, sobre todo para niños o preadolescentes, con cirugías que duran 5 o 10 minutos y puede corregir la forma del pie. Ahora, si es un pie plano más rígido, más del adulto, habitualmente ya requiere cirugías que intervienen en el hueso, pero que en ciertos pacientes se justifica plenamente cuando esto le afecta a su calidad de vida. Entonces el pie plano puede llegar a operarse en raros casos, y cuando uno, esto es una cosa general de los médicos, si uno tiene una cirugía o recomienda una cirugía por enfermedad es porque uno cree que vale la pena. Porque la gente dice, bueno, pero ¿será esto para operar? No siempre, pero si uno lo recomienda es porque está pensando en que para ese paciente en particular todo lo que significa la cirugía, o sea, todo lo malo, incluso el del costo, el costo económico, el tiempo de recuperación, los posibles dolores, las posibles complicaciones. Si uno pone todo eso en la balanza, el beneficio que el paciente va a obtener tiene que ser mucho más que los posibles inconvenientes. Y ahí es cuando uno dice, en tu caso existe una cirugía y es planteable la cirugía. Si no vale la pena, uno al paciente le dice, mira, creo que no es mejor operarte y mejor probemos la plantilla y sigamos con esta otra alternativa. Perfecto, doctor. Y bueno, hay otras también patologías que tienen que ver con los dedos en mazo, en garra o en martillo. Sí. ¿En qué consiste? Si uno es estricto, las tres cosas son un poco diferentes, pero en el fondo las tres se refieren a que el dedo está así. Ya. El dedo del pie debería ser recto, y si el dedo está curvo, te empieza a rozar arriba en el zapato o a chocar la punta del dedo abajo en la planta del zapato, en la suela. Y eso te genera dolor y genera las callosidades que habíamos conversado antes. Entonces la gente lo que ve es que tiene un callo doloroso. Pero ese callo doloroso en el fondo traduce una deformidad, y si uno quiere solucionarlo 100% tiene que enderezar la deformidad, corregir la deformidad y ponerlo recto. Y eso actualmente se puede hacer con cirugías que son hasta mínimamente invasivas, con anestesias locales, cirugías que demoran 10 minutos para corregir un dedo. Se pueden usar algunos implantes, en algunos casos internos, reabsorbibles, que mantienen la posición para que falle menos, y así la cirugía puede tener éxito cercano al 95%, que en medicina es muy bueno. Súper. Pero de nuevo, es un porcentaje pequeño de la gente que va a requerir esta cirugía. Bien. Pero los que lo necesitan son muy beneficiosos. Qué bueno, doctor. Y, por ejemplo, bueno, el calzado, ¿cierto? ¿En qué debemos fijarnos? Usted anteriormente comentó el tema del cuero, que es súper importante, pero existe otra recomendación que nos pudiese dar con respecto al calce o a las costuras. Hay muchas recomendaciones, y partamos con las recomendaciones generales, que son las más útiles. Como el pie se hincha, especialmente en esta época de calor, la recomendación principal para toda la gente es, por favor, sobre todo mujeres que son las que buscan el zapato más estético, cómprense el zapato al final del día, cuando el pie está hinchado y adolorido, porque si no les va a pasar como a la mayoría de las mujeres de mi familia, que se compran un zapato y después no lo pueden usar y van a perder la plata. Entonces el zapato se compra al final del día. Si los pies son asimétricos, tienen que pensar lógicamente en que el pie más sensible, más grande, más largo, los pies no son igual que una mitad de la cara o las manos, cómprense los zapatos pensando en el pie que más molestias produce. La otra cosa, el material es muy importante. Los materiales expansibles como el cuero de buena calidad o estas mallas elásticas suelen ser las más cómodas. El zapato, incluso en los niños, esto es muy importante, porque a veces las mamás, por lo que nos inculcaron a nosotros cuando éramos niños, tienden a comprar zapatos rígidos para los niños. El pie del niño en ese sentido debería ser igual que el pie del adulto. Requiere un zapato flexible. El zapato tiene que doblarse para que el niño haga un apoyo de talón punta y el pie se doble. A veces, en el afán de buscar el famoso calzado ortopédico, le buscan un zapato rígido así como de Frankenstein, y el niño camina como pato. Eso no es normal. El zapato tiene que ser flexible. El niño no necesita un botín, como se nos enseñaba cuando nosotros éramos niños, nuestras mamás, que le compren un botín para que la firme. No, el niño necesita un zapato cómodo, flexible. Tiene que ser liviano también. Y después vienen los detalles que dependen de la actividad que uno haga. Obviamente, alguien que trabaja en la minería le van a exigir un zapato de seguridad que le proteja los dedos por si le cae una viga de metal encima. Claro. Y la gente que trabaja en terreno, por ejemplo, agrónomos, qué sé yo,
Es lo mismo que la gente que hace deporte subiendo cerros, se van a comprar un zapato que lo proteja del frío, que sea impermeable, que tenga una suela con características especiales para que se adhiera en ese terreno, y el extremo está en los deportistas. O sea, evidentemente la zapatilla, el zapato de una bailarina es un guante sin mucha suela y una pequeña protección de los dedos para que la bailarina haga su deporte. Entonces, la recomendación es: el zapato tiene que ser lo más cómodo posible, cumpliendo los requerimientos estéticos o laborales que cada uno tiene. Y el zapato cómodo, como estándar de oro, como le llamamos nosotros, el patrón dorado, tiene que ser tan cómodo como una zapatilla de trote. A eso uno tiene que apuntar. Ojalá no amansar el zapato, pero ocasionalmente algunos zapatos se adaptan un poco. Claro, y justamente nos llegaba una pregunta también durante esta entrevista, y Isabel Margarita nos preguntaba si es más común que las mujeres desarrollemos patologías asociadas al pie. La respuesta general para eso, la verdad, es no, pero las mujeres tienen las mismas deformidades, pero están obligadas a usar zapatos más estéticos, sí tienen más dolores, sí consultan más por los mismos problemas. Entonces, el mismo dedo martillo en un hombre es mejor tolerado porque uno se pone un zapato más feo nomás, puede ser la solución. Pero esa mujer no puede porque trabaja en aerolínea y le exigen un formato de zapato. O es abogada y necesita un zapato presentable y no puede ir a la Corte Suprema con hawaiana, lo que es muy razonable en el fondo, ni siquiera es un tema de frivolidad. O sea, nosotros estamos vestidos así porque hay un respeto social, y uno, no sé, lo invita a una fiesta y quiere vestirse de una manera presentable porque es una cuestión social. Entonces, en las mujeres, lamentablemente, la presión social la obliga a un zapato más estético, y eso hace que las deformidades te provoquen más molestia, y por eso las mujeres consultan más por juanete o valgo, dedo martillo, lo que llamábamos anteriormente piplano o metatarsalgia, como llamamos ahora, que tiene mucho que ver con el taco inclinado que te desplaza el peso hacia acá, etcétera, etcétera. Claro, y bueno, hay distintos tipos de tacos para las mujeres. Tenemos el terraplén, que es como bien más masacotudo, por decirlo de alguna manera, el taco aguja. ¿Hay alguno que usted recomiende más que otro? Sin ninguna duda tienen diferencia. Mira, el terraplén te permite elevar la altura general, no tanto a expensas de elevar mucho el talón. Claro. Entonces tiene la ventaja que no te desplaza todo el peso hacia adelante. Entonces, además, tiene otra ventaja. El terraplén tiene obligatoriamente una forma que soporta el arco, entonces hace que las cargas se distribuyan mejor. Entonces, muchas mujeres que usan zapatos con terraplén, incluso bastante alto, o a veces bastante elevado atrás y poco adelante, que dicen: me pongo este zapato y curiosamente es súper cómodo. Y no es tan curioso. La razón es esa, que la elevación no es solo a expensas del talón, sino que es un poco más repartida entre adelante y atrás, y además el zapato hace un efecto como de plantilla. Entonces te reparte las cargas más homogéneamente y te duele menos esta zona de acá. El taco aguja, típicamente el zapato es estileto, taco aguja, todo el peso se va hacia adelante, la punta es estrecha y tiene otras ventajas. El taco aguja es súper inestable, y las mujeres lo saben cuando van a un matrimonio en un lugar, no sé, en el campo, qué sé yo, adoquines, tierra, qué sé yo, el pie se te dobla. Entonces además se te agrega el factor de que además que te duele el pie, el tobillo se hace inestable. Entonces tienes más esguince de tobillo. El terraplén te protege un poco de eso. Ahora, si el mismo taco aguja, con la misma altura atrás, la misma inclinación adelante, lo reemplazas por un taco más ancho atrás, que ahora están de moda, tienes más estabilidad. Entonces tienes esa otra ventaja, que el zapato se siente más cómodo y estable. Entonces, finalmente, a pesar de que el zapato tipo estileto, hay que reconocer, te estiliza la figura, te hace más alta, te alarga la pierna y estéticamente se ve muy bonito, tiene estos inconvenientes. Entonces, si uno le recomienda a las mujeres, lo va a escoger, escógelo cuando va a ir a un matrimonio que sea en un lugar plano, donde el cóctel no va a ser parado. Averíguate eso. El cóctel no va a ser parado, o va a tener donde sentarte, y tú puedes escoger si bailas 1 hora, 2 horas, 3, 4 o 5. Entonces escoge tu zapato dependiendo exactamente de lo que vayas a hacer. No todos los matrimonios son iguales. A veces el matrimonio de tu hermana y quieres bailar toda la noche, bueno, escoge un zapato más cómodo. Pero es otro matrimonio en el que tú sabes que vas a cenar, te va a ir temprano, bueno, ponte el taco que quieras, total no te va a alcanzar a molestar porque lo vas a ocupar poco rato. Entonces, entendiendo la necesidad de calzado, incluyendo la parte estética, uno puede regularse y escoger razonablemente bien. No, muy buenas las recomendaciones, doctor. Ahora le quería hacer una pregunta también. ¿El sobrepeso, por ejemplo, influye en la salud de los pies?
Claro, todo el peso se transmite a los pies. Los pies. De hecho, si uno saca la cuenta, cuando uno camina o cuando corre incluso, hay un momento de la carrera donde tú vuelas y caes con el peso de tu pie. Eso quiere decir que tu peso se puede multiplicar hasta por 5 veces en el impacto. Mire. Por lo tanto, eso explica por qué los corredores tienen más problemas que la gente que no corre en los pies, porque el peso se está multiplicando. Entonces una persona que tiene obesidad tiene mayor motivo para tener dolor en los pies, aunque ocurre algunas cosas curiosas. Hay personas que bajan de peso muy rápidamente, a veces con mangas gástricas, cirugías, dietas, etcétera, y a veces dicen, mira, curiosamente ahora me están doliendo los pies. Y ahí puede haberse involucrado otro factor más raro, que es que también pierden un poco de acolchado de grasa en la planta, y ahí pueden tener dolores por ese motivo. Pero en términos generales, para la salud de tus pies, la salud de tus articulaciones, es bueno mantener un peso que, claro, no puedes hacer todos los cálculos que tú quieras, pero en general se aproxima como tu estatura en centímetros. O sea, yo mido 1,88 m menos 10, o sea, los 78 quítale 10, uno debería pesar 68, por ejemplo. Eso es una regla general que no es necesario ir al nutricionista, y es un cálculo más o menos razonable para que la gente calcule el peso que debería tener de acuerdo a su estatura. Perfecto, doctor. Y bueno, que la idea ahora es que nos entregue, por favor, algunas recomendaciones para quienes nos están viendo sobre la salud del pie y cómo en el fondo mantener todas estas patologías controladas. fuera. Lo primero es pensar que uno no tiene que aceptar dolores en ningún sector del cuerpo, no es normal. Si estos dolores son asociados a que uno hizo un poco más de deporte, caminó un poco más, está bien, uno puede esperar 3 días que esto pase, ponerse frío local como lo hace la gente que hace deporte. Si tú asocias el dolor a que te pusiste un zapato especial, bueno, cambia el zapato, ponte un zapato más cómodo, y si los dolores pasan, no necesitan ir a consultar a un médico. Cualquier dolor que persista, a pesar de que tú hiciste un cambio en la actividad física, a pesar de que hiciste un cambio de zapato, a pesar de que tomaste un analgésico ocasional, probablemente motiva que consultes, porque si bien es cierto, algunos de estos dolores son poco trascendentes y tú puedes esperar mucho, un juanete, un dedo, un martillo, tú puedes esperar todo lo que quieras para consultar. Ocasionalmente hay otras cosas, no hay que olvidarse. Un 5%, por ejemplo, de las artritis reumatoides comienzan por un dolor en un pie, otras veces es un tumor. Y si bien es cierto, estas cosas son bastante más raras, en el fondo siempre hay una posibilidad que algún dolor, así como un dolor de cabeza, tenga una causa compleja debajo. Entonces, recomendación general es: no aceptes que un dolor persista mucho tiempo, 3, 7 días, tal vez es motivo para consultar. Usa zapatos cómodos. Cuando la gente usa al menos un zapato cómodo, al menos tiene un par de zapatos cómodos como una zapatilla, aprende mucho mejor a encontrar los zapatos. Entonces yo le digo a la gente mayor, hay abuelos o abuelas que nunca han tenido una zapatilla de trole, y no era su costumbre. Yo le digo, ponte este zapato, pruébalo una vez, por lo menos prueba el de tu hija, el de tu hijo, el de tu hermano, pruébalo. Una vez que lo pruebas, ellos se acostumbran y después dicen, ahora entiendo, yo no tengo por qué tener el dolor que tenía, yo ahora voy a buscar esto. Y ahí buscas el zapato de cuero expansible, de malla expansible, blandos, livianos, que te lo puedas comprar ojalá al final del día para que no te aprieten. Y si a pesar de todas estas medidas los problemas persisten, debes consultar a un médico que te va a orientar qué otras alternativas tienen de tratamiento, que pasan por cosas simples, los conversamos: plantillas, protectores de dedo, a veces alguna recomendación específica de cómo buscar otro mejor zapato, porque a veces uno lo busca y el médico te puede recomendar otra alternativa. Y si a pesar de esto no funcionan, hay otras alternativas de tratamiento, hay kinesiólogos, etcétera, etcétera. Y finalmente existen alternativas quirúrgicas para casos excepcionales en casi todos estos problemas. O sea, actualmente la medicina es capaz de corregir todo. El problema es que empiezan a aparecer los inconvenientes de los tratamientos, y uno quiere ojalá mejorarse con los menores inconvenientes posibles. Claro. Bueno, doctor, y para ir cerrando esta entrevista, le pedimos por favor que nos cuente un poco de qué se trata el Centro de Tobillo y Pie, que está próximamente a tener apertura en nuestra clínica. Bueno, este Centro de Tobillo y Pie es un orgullo para el grupo con el que estamos trabajando, el doctor Calcuro, el doctor Somarriba, el doctor Pellegrini, el doctor Chaparro, y es un grupo de especialistas formales en tobillo y pie que nos hemos reunido en esta institución que nos ha dado la Clínica Universidad de los Andes todas las condiciones para desarrollar un funcionamiento que es un poco distinto y que no es nada más que tratar de hacer lo que el paciente necesita. O sea, el paciente va a un lugar y no quiere llegar a un lugar gigantesco
donde nadie lo conozca, donde las secretarias no tengan idea a qué viene, sino que queremos tratar de que esto se achique. Entonces el paciente no llega a la clínica gigante, no llega a traumatología, sino que llega a un área específica de tobillo y pie. En esa área específica de tobillo y pie, donde están, además de los especialistas, hay un personal entrenado, de tal manera que hay enfermeras, kinesiólogos dedicados a esta área específica, y eso aumenta la eficiencia en la atención. Esto sumado a un sistema administrativo que permite que tanto médicos como kinesiólogos, enfermeras funcionen en grupo, dando la mejor calidad de atención tanto en lo técnico como en lo humano. O sea, esto pretende que el paciente llegue y la secretaria reciba al paciente y le diga: don Pedro, qué bueno verlo, cómo le ha funcionado su tratamiento, el doctor lo está esperando, o decirle: el doctor tiene 10 minutos de atraso, si quiere tome un café mientras tanto. O sea, desde el detalle de la personalización hacia el trato del paciente, esto se facilita porque se achicó la parcela en la que tú, entonces es como el beneficio que tiene, guardando las proporciones obviamente, que puede tener un restaurante Picá versus un restaurante que está en un galpón gigante. Tú tienes a tu médico cerca, tienes ventajas o privilegios, como por ejemplo vamos a tener un escáner con carga, que va a ser uno de los primeros en Sudamérica, que está en el mismo centro. Entonces, muchos exámenes se pueden hacer durante la consulta. Entonces, el paciente es evaluado por el médico, se le toma el examen, el médico lo vuelve a ver y se inician los tratamientos que pueden ser explicados en el momento, porque tienes un kinesiólogo que te dice: mira, así va a ser su tratamiento. Si el tratamiento termina siendo una cirugía, se le puede explicar cómo va a ser la cirugía, porque como te digo, vamos a tener todo lo necesario. Y esto además está coordinado con, por ejemplo, el eventual pabellón, de tal manera que la cirugía funcione con este grupo que se mueve en bloque a los pabellones para optimizar el funcionamiento de los equipos quirúrgicos, anestesiológicos, arsenalería, enfermería. Entonces pretendemos que el tratamiento sea optimizado al máximo, tanto en lo técnico, pero sin olvidar nunca en lo humano, de tal manera que el paciente sienta a toda la gente que lo está tratando, partiendo por su médico y la secretaria que te recibe, que lo sienta cercano. Esa es la esencia de este tipo de funcionamiento, y a lo que le llamamos centro, y que está copiado y mejorado de lugares como Estados Unidos o Europa que funcionan con este tipo de sistemas. Fantástico, doctor. Bueno, muchas gracias por todas las recomendaciones, todos los consejos que nos ha dado, que por supuesto que nos van a servir a todos, y le agradecemos mucho también por acompañarnos hoy día. Le agradecemos también a todos los que nos siguieron, a todos los que nos enviaron preguntas. Lo pueden seguir haciendo, las vamos a estar contestando en el transcurso de los días. Y también, ahora que se viene la fiesta de fin de año, les deseamos a todos un excelente 2019, que celebren con mucha moderación y cuidado en estas fiestas. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición de Facebook Live. Felicidades para todos.